Capítulo 6. El violín encantado. Kristen Dae, víctima de intrigas sobre lo que, nos referiremos más tarde, no volvió por un tiempo a tener otro triunfo como el de la famosa velada de gala. Sin embargo, a partir de esta, había tenido la ocasión de hacerse oír en la ciudad en casa de la duquesa de Zurich, donde cantó los más bellos fragmentos de su repertorio. Así es como el crítico X, Y Z, que se encontraba entre los invitados notables, se expresaba al respecto. Cuando se le oye en Hamlet, uno se pregunta si Shakespeare ha venido de los campos elíseos para hacerle ensayar Ofelia. También es cierto que cuando ciñe la diadema de estrellas de la Reina de la Noche, Mozart, por su parte, debe abandonar las moradas eternas para venir a escucharla. Pero no tiene por qué molestarse, ya que la voz aguda y vibrante de la mágica intérprete de su flauta mágica sube al cielo, el cual escala con soltura, al igual que ha sabido sin esfuerzo ascender de su choza en la aldea de Skotolov, el palacio de oro y mármol construido por Garnier. Pero, después de la velada de la duquesa de Zurich, Christine ya no vuelve a cantar en público. El hecho es que, por esta época, rechaza cualquier invitación, cualquier mensaje sin dar más pretexto plausible alguno. Renuncia a aparecer en una fiesta de caridad a la que anteriormente había prometido su ayuda. Actúa como si no fuera ya dueña de su destino, como si tuviera miedo de un nuevo triunfo. Supo que el conde de Chagny, para complacer a su hermano, le había realizado gestiones muy activas a su favor con el señor Richard. Ella le escribió para darle las gracias y para rogarle que no volviera a hablar de ella a sus directores. ¿Cuáles podrían ser las razones de una actitud tan extraña? Unos pretendían que todo ello ocultaba un inconmensurable orgullo. Otros vieron en ello una divina modestia. No se es tan modesto cuando se está en el teatro. En realidad, no sé si debería escribir simplemente esta palabra. Terror. Sí, creo que Cristina tenía por aquel entonces miedo de lo que acababa de ocurrirle, y que estaba tan perpleja como todo el mundo a su alrededor. ¿Estupefacta? Vamos, tengo aquí una carta de Christine, colección del persa, que se refiere a los acontecimientos de esa época. Pues bien, después de haberla leído, no escribiré nunca que Christine estaba estupefacta, ni siquiera asustada por su triunfo, sino horrorizada. Sí, horrorizada. Ya no me reconozco a mí misma, dice. La pobre, pura y dulce niña no se dejaba ver en ninguna parte, y el vizconde de Chagny intentó en vano cruzarse en su camino. Le escribió para pedirle permiso para visitarla en su casa. Ella había perdido la esperanza de recibir una respuesta cuando una mañana ella le hizo llegar la siguiente nota. Señor, no he olvidado al niño que fue a buscar mi chala al mar. No puedo evitar escribirle esto. Hoy que parto para Perros Guirec, llevada por su deber sagrado. Mañana es el aniversario de la muerte de mi padre, a quien usted conoció y que le apreciaba. Está enterrado allí, con su violín, en el cementerio que rodea la pequeña iglesia al pie de la ladera donde, siendo aún muy niños, tanto jugábamos. Al borde de aquella carretera donde ya, un poco más crecidos, nos dijimos adiós por última vez. En cuanto recibiera esta nota de Christine Daae, el vizconde de Chagny se precipitó sobre una guía de ferrocarriles, se vistió a toda prisa, escribió algunas líneas que el mayordomo entregaría a su hermano y se precipitó en un coche que, por cierto, lo dejó demasiado tarde en el andén de la estación de Montparnasse para tomar el tren de la mañana con el que contaba Raoul. Pasó un día angustioso y no recuperó el gusto por la vida hasta la tarde, cuando se vio instalado en su vagón. A lo largo de todo el viaje releyó la nota de Christine, aspiró su perfume, resucitó la imagen de sus años jóvenes. Pasó toda la noche en el tren sumido en un sueño febril que tenía como principio y fin a Christine Daae. Comenzaba a despuntar el día cuando se apeó en el Anión. Corrió hacia la diligencia de Perros Guirec. Era el único viajero. Interrogó al conductor, supo que la víspera por la noche una joven, que parecía parisina, se había hecho conducir a Perros Guirec y se había apeado en la posada del Sol Poniente. No podía tratarse más que de Christine. Había venido sola. Raoul dejó escapar un profundo suspiro. En aquella sociedad y soledad iba a poder hablar con Christine, en plena tranquilidad. La amaba tanto que no podía ni respirar sin ella.
Este joven que había dado la vuelta al mundo era como una virgen que no hubiera dejado jamás la casa de su madre. Conforme se iba acercando a ella, recordaba con devoción la historia de la pequeña cantante sueca. Muchos de esos detalles son aún ignorados por el gran público. Había una vez, en una pequeña aldea en los alrededores de Uppsala, un campesino que vivía allí con su familia, cultivando tierra durante una semana cantando en el coro de los domingos. Este campesino tenía una hija pequeña a la que enseñó a descifrar el alfabeto musical mucho antes de que aprendiera a leer. Papá Dae era, sin darse cuenta muy bien, como el mejor músico del pueblo de toda Escandinavia. Su reputación se extendía por los alrededores y la gente se dirigía siempre a él para hacer bailar a las parejas en las bodas y las fiestas. La señora Dae, paralítica, murió cuando Christine tenía 6 años. Independientemente, el padre, que no quería más que su hija y a su música, vendió las pocas tierras que tenía y se marchó a Uppsala en busca de gloria y fama. No encontró más que miseria. Entonces volvió al campo, yendo en feria, tocando sus melodías escandinavas, mientras su hija, que no lo abandonaba jamás, le escuchaba con éxtasis o le acompañaba cantando. Un día en la feria de Limby, el profesor Valerius los oyó y se los llevó a Gotemburgo. Pretendía que el padre era la mejor, violinista del mundo, y que la hija tenía pasta de gran artista. Se procedió a la educación y a la instrucción de la niña. En todas partes deslumbraba a todos por su belleza, su gracia y su afán de esmero y de bien hacer. Su evolución era rápida. Entretanto, el profesor Valerius y su mujer se vieron obligados a venir a instalarse a Francia. Trajeron con ellos a Dae y a Christine. La señora Valerius trataba a Christine como a su hija. En cuanto el buen hombre comenzaba ya a languidecer, añorando su tierra. En París no salía jamás, vivía en una especie de sueño que entretenía con su violín. Durante horas enteras se encerraba en su habitación con su hija y se les oía tocar el violín y cantar con mucha dulzura, con mucha dulzura. A veces la señora Valerius venía a escucharlos detrás de la puerta, dejaba escapar un profundo suspiro y se enjugaba una lágrima y volvía a marcharse de puntillas. También ella sentía la nostalgia de su cielo escandinavo. El señor Dae parecía recuperar las fuerzas tan solo en verano, cuando toda la familia iba a pasar las vacaciones a Perros-Guirec, en un rincón de Bretaña. Por aquel entonces era prácticamente desconocido por los parisinos. Le gustaba mucho el mar de esa comarca, en el que se reencontraba y decía el mismo color de su tierra, y a menudo en la playa tocaba sus baladas más dolientas, pretendiendo que el mar callaba para escucharlas. Además, tanto había suplicado a la señora Valerius que ésta había cedido a otro capricho del viejo violinista del pueblo. En la época de fiestas del pueblo y de los bailes, partió como antaño con su violín y con su derecho a llevarse a su hija durante 8 días. Nadie se cansaba de escucharlos. Derramaban armonía por todo el año. En lo más pequeñas aldeas dormían, por las noches en granjas, rehusando la cama de albergue, apretándose en la paja, con una contra otro, como en los tiempos de su miseria en Suecia. Sin embargo, estaban bien vestidos, rehusaban a los shows y les ofrecían y no pedían nada, y la gente a su alrededor no entendía nada de la conducta de aquel violinista que recorría los caminos con aquella hermosa niña, que cantaba tan bien, que uno creería escuchar a un ángel del paraíso. Los seguía del pueblo en pueblo. Un día, un muchacho de la ciudad, que se encontraba en la región, con su institutriz, obligó a ésta a recorrer un largo camino porque no se decidía a abandonar a aquella niña cuya voz tan dulce y tan pura parecía haberlo condenado. Llegaron de este modo al borde de una escala, a la que aún se llamaba Trossatu. Por aquellos tiempos no había en aquel lugar más que el cielo y el mar y la playa dorada. Y sobre todo, había un fuerte viento que arrastró el chal de Christine al mar. Christine lanzó un grito y estiró los brazos, pero el chal se encontraba ya sobre las olas. Entonces oyó una voz que le decía: «No se preocupe, señorita, yo iré a buscar su chal al mar». Y vio un niño que corría. Pese a las protestas indignadas de una buena mujer toda vestida de negro, el niño penetró en el mar vestido y le trajo su chal. Tanto el niño como el chal se encontraban en lamentable estado. La mujer de negro no podía calmarse, pero Christine reía con ganas y besó al pequeño. Era el vizconde Raoul de Chagny. Vivía entonces con su tía en Lannion. Durante el verano volvieron a verse casi todos los días y jugaron juntos. Debido a la solicitud de la tía y a la intervención del profesor Valerius, el bueno de Dae accedió a dar clases de violín al joven vizconde. De este modo, Raoul aprendió a apreciar las mismas melodías que habían cantado a la infancia de Christine. Tenían aproximadamente el mismo tiempo de alma soñadora y tranquila.
No gustaban más que de los cuentos de viejos condes bretones, y su juego preferido consistía en ir a buscarle en los umbrales de las puertas como si fueran mendigos. Señora, oh querido señor, ¿no sabe usted alguna historia para contarnos, por favor? Y rara vez no les daban algo que vieja bretona no había visto, aunque solo sea una vez en su vida bailar a los corrigans, sobre los brezos al claro de la luna. Pero su gran fiesta era cuando hacía el crepúsculo, en la inmensa paz de la tarde. Después de la puesta del sol en el mar, el padre Dae venía a sentarse a su lado al borde del camino y les contaba en voz baja, como si temiera asustar a los fantasmas que invocaba, las hermosas y dulces o terribles leyendas de los países del norte. Unas veces eran bellas como los cuentos de Andersen y otras tristes como los cantos del gran poeta Rumberg. Cuando él callaba, los dos muchachos decían, ¡otra! Y había una historia que comenzaba así. Un rey estaba sentado en una barquita, sobre una de esas aguas tranquilas y profundas, que se abren al igual que un ojo brillante en medio de los montones de Noruega. Y otra decía. La pequeña Lottie pensaba al mismo tiempo en todo y en nada. Pájaro de estio planeaba entre los dorados rayos del sol, llevaba en sus rubios rizos una corona primaveral. Su alma era tan clara, tan azul, como su mirada. Mimaba a su madre y a su fiel muñeca. Cuidaba enormemente de su vestido, sus zapatos rojos y su violín. Pero sobre todas las cosas le agradaba escuchar, adormeciéndose, al ángel de la música. Mientras el buen hombre decía estas cosas, Raúl miraba los ojos azules y la cabellera dorada de Christine, y Christine pensaba que la pequeña Lottie era muy feliz de poder escuchar, al dormirse, al ángel de la música. No había cuentos narrados por Dae, en los que no intervenía el ángel de la música, y los niños no le pedían explicaciones interminables acerca de él. Dae pretendía que todos los grandes músicos, todos los grandes artistas, recibían por lo menos una vez en su vida la visita del ángel de la música. Algunas veces el ángel se había inclinado sobre sus cunas, como le sucedió a la pequeña Lottie. Por eso existen pequeños prodigios que tocan el violín a los 6 años mejor que hombres de 50, lo cual me dirán es algo absolutamente extraordinario. A veces el ángel viene mucho más tarde porque los niños no son buenos y no quieren aprender el método y descuidan las escalas. Otras veces, el ángel no acude nunca porque no se tiene el corazón puro ni la conciencia tranquila. Jamás se ve al ángel, pero se puede oír por las almas predestinadas. Con frecuencia, llegó cuando menos lo esperan, cuando están tristes y desanimados. Entonces el oído distingue de pronto armonías celestes, una voz divina, y se recuerdan de toda ella toda la vida. Aquellas personas que han sido visitadas por el ángel quedan como inflamadas, brillan en un temblor que el resto de los mortales ignora. Gozan del privilegio de no poder tocar un instrumento o abrir la boca para cantar sin producir sonidos que, dada su belleza, llenan de vergüenza todos los demás sonidos humanos. La gente que no sabe que el ángel ha visitado a estas personas dicen que son geniales. La pequeña Christine preguntaba a su padre si él había oído al ángel, pero el señor Dae movía la cabeza tristemente, y luego brillaba su mirada mirando a la niña y le decía, tú, hija mía, tú le oirás un día. Cuando esté en el cielo te lo enviaré un día, te lo prometo. El señor Dae empezaba por aquella época a toser. Llegó el otoño, que separó a Raúl de Christine. Volvieron a verse 3 años más tarde, eran ya adolescentes. Esto ocurrió también en Perros Guirec, y Raúl conservó una impresión que le acompañó toda su vida. El profesor Valerius había muerto, pero la señora Valerius se había quedado en Francia, donde sus intereses la retenían. Con el buen Dae y su hija, que continuaban cantando, tocando el violín y arrastrando en su sueño de su querida protectora, que parecía no vivir más que de música, el joven había ido a Perros Guirec. Por casualidad y también por casualidad entró en la casa de antaño, habitada por su amiguita. Vio al principio al viejo Dae, que se levantó de la silla con lágrimas en los ojos y lo abrazó, diciéndole que había guardado de él un fiel recuerdo. De hecho, no había pasado un día sin que Cristina hablara de Raúl. El viejo continuaba hablando cuando la puerta se abrió y, encantadora y presurosa, la joven entró llevando una bandeja del té humeante. Reconoció a Raúl y dejó la bandeja. Una ligera llama que se extendió por su rostro encantador. Se mantenía vacilante, callada. El padre los miraba a los dos. Raúl se acercó a la joven y la abrazó al tiempo que le daba un beso que ella no evitó. Le hizo algunas preguntas. Cumplió muy bien su papel de anfitriona. Volvió a tomar la bandeja y abandonó la habitación. Después fue a refugiarse en un banco de la soledad del jardín. Experimentaba sentimientos que agitaban su corazón. Adolescente por primera vez, Raúl vino en su encuentro. Charlaron con cierto pudor hasta la noche. Habían cambiado completamente, ya no se reconocían a sus personajes, que parecía haber adquirido una importancia considerable. Eran tan prudentes como diplomáticos.
y se contaban cosas que no tenían nada que ver con sus nacientes sentimientos. Cuando se separaron, al lado de la carretera, Raúl dijo a Christine que al tiempo que depositaba un correctísimo beso en su mano temblorosa: «Señorita, no lo olvidaré nunca», y se marchó lamentándose estas palabras, consciente de que Christine Dane no podía ser la esposa del vizconde de Shiny. En cuanto a Christine, fue a buscar a su padre y le dijo: «¿No te parece que Raúl ya no es tan amable como antes? Ya no lo quiero», e intentó no pensar más en él. Lo lograba con bastante dificultad. Se volcó en su arte, que le ocupaba todo su tiempo. Sus progresos eran maravillosos. Los que la escuchaban le pretendían que sería el artista más importante del mundo. Pero entre tanto murió su padre y de golpe ella pareció perder con él su voz, su alma y su genio. Le quedaban aún talento suficiente para ingresar en el conservatorio, pero solo suficiente. No destacó jamás. Siguió las clases sin entusiasmo y obtuvo un premio simplemente para complacer a la anciana señora Valerius, con la que continuaba viviendo. La primera vez que Raúl había visto a Christine, continuaba bebiendo en la ópera. Había quedado prendado por la belleza de la joven y por la evocación de las dulces imágenes de antaño, pero sorprendido de la falta de genio. Parecía ajena a todo. Volvió para escucharla. La seguía por los corredores, la esperaba detrás de un montante. Intentó llamar su atención. Más de una vez la acompañó hasta la puerta de su camerino. Pero ella no lo veía. Parecía por lo menos no ver a nadie. Era la viva imagen de la indiferencia. Raúl sufrió por ello, porque era bella. Él era tímido. No se atrevía a confesarse a sí mismo que la amaba. Además, ocurrió el imprevisto de la velada de gala, los cielos desgarrados y una voz del ángel que se dejaba oír en la tierra para el placer de los hombres y su corazón consumido. Además, aquella voz de hombre detrás de la puerta: «Es preciso que me ames», y nadie en el camerino. ¿Por qué se había reído cuando en el momento del mar abría los ojos y él había dicho: «Soy el niño que fue a recoger su chal del mar»? ¿Por qué no lo había reconocido? ¿Por qué le había escrito? Oh, qué larga es esta costa, qué larga. Aquí está el cruce de 3 caminos y la colina desierta, los brasiles helados, el paisaje inmóvil, bajo el cielo blanco, los cristales que van tan despacio. Reconoce las últimas curvas de la carretera. Después, bajarán bruscamente y llegarán al mar y a la gran bahía de Perros Guirec. Así que ella se había pillado en la posada del sol poniente. Bueno, no hay otra, y además está muy bien. Recuerda que en otros tiempos se contaban allí historias maravillosas, como late su corazón. ¿Quién le diría al verlo? La tía Trillard era la primera persona a quien ve al entrar a la vieja sala de ahumada de la posada y lo reconoce. Lo saluda. Le pregunta quién lo había traído allí. Él se ruboriza y le dice que al ir a la León por un negocios, decidió llegar hasta allí para saludarla. Ella insiste en servirle el desayuno, pero él dice dentro de un rato. Parece esperar algo o a alguien. La puerta se abre, él se pone de pie, y no se había equivocado. Él quiere decir algo, pero se contiene. Ella permanece ante él sonriendo, nada sorprendida. Su rostro está fresco y rosado, como una fresa silvestre. Sin duda está extasiada por haber caminado al aire libre. Su seno, en el que late su corazón, sincero, se agita suavemente. Sus ojos claros espejos del pálido azul, color de los lagos que sueñan inmóviles allá, en el norte del mundo. Sus ojos le traen tranquilidad. El abrigo de pieles estaba entreabierto, descubriendo una cintura estilizada, la armoniosa línea de su joven cuerpo lleno de gracia. Raúl y Christine se miraron largamente. La vieja Trillard sonríe y discreta se retira. Finalmente Christine habla. «Ha venido usted y no me extraña en lo más mínimo. Tenía el presentimiento de que lo encontraría aquí, en este albergue, al volver de mi misa». «¿Alguien me lo dijo allá?» «Sí, me habían anunciado su llegada». «¿Quién?», preguntó Raúl, tomando entre sus manos la pequeña mano de Christine, que ésta no retira. «Pues mi pobre padre, que está muerto». Hubo un largo silencio entre los dos jóvenes. Luego Raúl reanudó la conversación. «¿Acaso su padre le ha dicho que la amo, Christine, y que no puedo vivir sin usted?» Christine se ruboriza profundamente y aparta la cabeza y dice con voz temblorosa: «¿A mí? ¿Está usted loco, amigo mío?», y se echa a reír para darse, como suele decirse, un respiro.
No se ría, Christine. Esto es muy serio. Ella replica con gravedad. No le he hecho venir aquí para que me dijera estas cosas. ¿Usted me ha hecho venir, Christine? ¿Adivinó pues que su carta no me dejaría indiferente y que yo acudiría a Perros Guirec? ¿Cómo puedo pensar eso si no sabía que la amo? Pensé que mi padre... Bueno, en realidad que se acordaría de los juegos de nuestra infancia, a los que sumaba mi padre tan a menudo. En realidad, no sé muy bien qué es lo que pensé. Tal vez hice un mal en escribirle. Su aparición tan súbita el otro día en el camerino me había llevado lejos, muy lejos en el pasado, y la escribí como la niña que yo era entonces y que me hubiera sido feliz de volver a ver, en un momento de tristeza y de soledad, a su pequeña camarada. Por un momento, guardaron silencio. Hay en la actitud de Christine algo que Raúl no encuentra natural, a pesar de que no le es posible precisarlo. Sin embargo, no la siente hostil, por el contrario. La ternura desolada de sus ojos le confirma de sobra. Pero, ¿por qué esta ternura va acompañada de desolación? Eso es lo que necesita saber y lo que ya irrita al joven. El día en que me vio en su camerino fue la primera vez que se fijó en mí, Christine. Esta no sabe mentir y dice: No, le he visto ya varias veces en el palco de su hermano. Y luego también en el escenario. Lo sospechaba, dijo Raúl mordiéndose los labios. Pero entonces, ¿por qué cuando me vio en su camerino arrodillado, haciéndole recordar que había recogido su chal de mar? ¿Por qué me contestó como si no me conociera y se echó a reír? El tono de sus preguntas, como si no... Bueno, era tan brusco que Christine miró a Raúl, asombrada, y no le contestó. El mismo joven queda sorprendido de la situación que acaba de provocar en el mismo instante en que había decidido hacer oír a Christine palabras de ternura, amor y sumisión. Un marido, un amante que tiene todos los derechos, no hablaría de distinta manera a su mujer o a su querida si le hubiera ofendido. Pero, irritado de su propia torpeza y encontrándose estúpido, no veía más salida a esta ridícula situación que adopta de mostrarse odioso. ¿No me contesta?, exclama rencoroso y desdichado. Pues bien, voy a contestar yo por usted. ¿Había en el camerino a alguien que le estorbaba a Christine? ¿Alguien en cuya presencia no quería revelar que usted interesarse en una persona que no fuera él? Si alguien me molestaba, amigo mío, lo interrumpió Christine con acento glacial. Si alguien me estorbaba aquella noche, debía de ser usted, pues es a usted a quien rechacé. Sí, para quedarse con el otro. ¿Qué dice usted, señor?, exclama la joven estremeciéndose. ¿Y de qué otro se trata? De aquel a quien usted dijo: yo no canto más que para usted. Esa noche le he entregado mi alma y estoy muerta. Cristina ha tomado el brazo de Raúl y lo aprieta con una fuerza insospechada, con una criatura tan frágil. ¿Entonces escuchaba detrás de la puerta? Sí, porque la amo. Y lo oí todo. ¿Oyó qué? Y la joven, que extrañamente ha vuelto a calmarse, soltó el brazo de Raúl. Él le dijo: es preciso que me ames. Al oír estas palabras, una palidez cadavérica se extiende por el rostro de Christine. Sus ojos se oscurecen. Basila está a punto de caer. Raúl se precipita hacia ella y le tiende los brazos, pero ya Christine ha vencido ese desfallecimiento pasajero y susurra en voz baja apenas perceptible. Diga todo lo que oyó. Raúl la mira. Vacila. No comprende nada de lo que pasa. ¡Hable ya! ¿No ve que me está haciendo sufrir? Oí también lo que le contestó después de que usted le confesara que le había entregado su alma. Tu alma es extraordinariamente bella, hija mía, y te lo agradezco. No hubo emperador que recibiese un regalo como este. Esta noche han llorado los ángeles. Christine se ha llevado una mano al corazón. Clava la mirada en Raúl con emoción indescriptible. Es una mirada tan aguda, tan fija, que parece que alguien que ha perdido el juicio. Raúl está asustado, pero de pronto los ojos de Christine se humedecen y por sus mejillas de marfil se deslizan dos perlas, dos pesadas lágrimas. ¿Christine? ¡Raúl! El joven quiere tomarla en sus brazos, pero ella se desprende de sus manos y huye en la confusión. Mientras Christine permanecía encerrada en su habitación, Raúl se hacía mil reproches por su brusquedad, pero por otra parte los celos le recorrían las venas encendidas. ¿Por qué había mostrado a la joven semejante emoción al saber que habían descubierto su secreto? Tenía que ser muy importante. Y a pesar de lo que había oído, Raúl no dudaba de la pureza de Christine.
Sabía que su conducto era intachable y no era tan novato como para comprender que un artista estas veces obligada a oír procesiones amorosas. Lo cierto es que Cristina había contestado que le había entregado su alma, pero era evidente que se refería tan solo al canto y la música. ¿Evidente? Entonces, ¿por qué esta turbación hacia un momento? Dios mío, qué desgraciado era Raúl. Si hubiera podido atrapar al hombre, la voz del hombre, le hubiera podido explicaciones concretas. ¿Por qué había oído Christine? ¿Por qué no bajaba? Rechazó el desayuno. Estaba abatido y su dolor era grande. Al ver desvanecerse lejos de la joven sueca, aquellas horas que había imaginado tan dulces, ¿por qué no venía a recorrer con él la región que encerraba tantos recuerdos comunes? ¿Por qué? Ya que parecía no tener nada que hacer en Perros Guirec, y de hecho no había nada. ¿No volvió inmediatamente a París? Se había enterado de que por la mañana había hecho celebrar una misa por el descanso del alma de su padre, y que había pasado largas horas rezando en la pequeña iglesia y en la tumba del músico. Triste, desalentado, Raúl se dirigió hacia el cementerio que condenaba y rodeaba la iglesia. Empujó la puerta, vagó solitario entre las tumbas descifrando las inscripciones. Pero al llegar detrás del ábise, vio inmediatamente un esplendoroso ramo de flores que descansaba sobre una lápida de granito que, desbordonándola, caían en la tierra sobre una lápida blanca, llenaban de perfume y aquel helado rincón del invierno bretón. Eran milagrosas rosas rojas que parecían brotadas de la nieve. Aquella misma mañana era un poco de vida entre los muertos, ya que la muerte estaba presente por todas partes. También la vida se desprendía de la tierra que había arrojado su exceso de cadáveres. Esqueletos, calaveras se amontonaban en centenares contra el muro de la iglesia, retenidos únicamente por una fina alambrada que dejaba al descubierto todo el macabro edificio. Las calaveras apiladas, alineadas como ladrillos, sujetas en los intervalos por huesos fuertes y limpiamente bloqueados, parecían formar el primer asentamiento sobre el que se habían levantado las paredes de la sacristía. La puerta de la sacristía se abría en medio de aquel osario, al igual que en muchas viejas iglesias bretonas. Raúl rizó por el alma de Dai. Luego, tristemente impresionado por esas sonrisas eternas que tienen las bocas de las calaveras, salió del cementerio, subió a la colina y se sentó al borde de la landa que dominaba el mar. El viento se agitaba malignamente por los arenales, aullando bajo la pobre y tímida luz del día. Esta fue cediendo, desapareció y se cayó, y había llegado la noche. Raúl se encontraba cercado por sombras heladas, pero no sentía el frío. Todo su pensamiento vagaba por la colina desierta y desolada, todos sus recuerdos. Allí, en aquel lugar, había venido a menudo y a la caída de la tarde con la pequeña Christine para ver danzar las Corrigans. En el momento preciso que salía la luna, por lo que a él se refiere, jamás las había visto, sin embargo tenía una buena vista. Pero Christine, aún siendo un poco miope, pretendía haber visto muchas. Sonrió este recuerdo y luego de repente se estremeció una silueta muy concreta, pero que había llegado hasta allí sin que ningún ruido la anunciara. Una silueta de pie a su lado decía: ¿Cree que las Corrigans vendrán esta noche? Era Christine. Él quiso hablar, ella le tapó la boca con su mano enguantada. Escúchame, Raúl. Estoy decidida a decirle algo grave, muy grave. Su voz temblaba. Él esperó. Ella volvió a hablar con algo de ahogo. ¿Se acuerda, Raúl, de la leyenda del ángel de la música? Claro que me acuerdo, dijo él. Me parece incluso que fue aquí donde su padre nos la contó por primera vez. Fue también aquí donde me dijo: cuando esté en el cielo te lo enviaré. Pues bien, Raúl, mi padre está en el cielo y yo he recibido la visita del ángel de la música. No lo dudo, contestó el joven con gravedad. Creía que su amiga, en un arrebato piadoso, mezclaba el recuerdo de su padre con el resplandor de su último triunfo. Christine pareció ligeramente extrañada de la sangre fría con la que el vizconde de Chagny se enteraba de que había recibido la visita del ángel de la música. ¿Cómo se lo explica, Raúl?, dijo, inclinando su pálido rostro tan cerca del joven que éste pudo pensar que Christine iba a darle un beso, aunque ella no solo quería leer a pesar de la oscuridad en sus ojos. Creo, respondió él, que una criatura humana no canta como canta usted la otra noche sin que se dé un milagro, sin que el cielo no haya intervenido. No existe en la tierra maestro alguno que pueda enseñar semejantes tonalidades. ¿Usted ha oído el ángel de la música, Christine? Sí, dijo ella, en mi camerino. Es allí donde me da sus lecciones diarias.
El tono con el que dijo esto era tan penetrante y tan particular que Raúl la miró inquieto, como se mira una persona que dice una monstruosidad o que se aferra a alguna loca visión en la que cree con todas las fuerzas de su pobre cerebro enfermo. Ahora se había echado hacia atrás e inmóvil, o era más que un poco de sombra en la noche. ¿En su camerino?, repitió con un estúpido eco. Sí, allí, donde lo oigo, y no he sido la única en oír. ¿Quién más lo ha oído entonces, Christine? Usted, amigo mío. ¿Yo? ¿Yo he oído al ángel de la música? Sí, la otra noche era él el que hablaba cuando usted escuchó detrás de la puerta de mi camerino. Fue él quien me dijo, es preciso que me ames, pero yo creía ser la única en escuchar su voz. Imaginé mi sorpresa cuando esta mañana usted me ha enterado de que usted también podía oírlo. Raúl se echó a reír a carcajadas, y enseguida la noche se disipó en la colina desierta, y los primeros rayos de la luna envolvieron a los jóvenes. Christine se había vuelto hacia Raúl con aire hostil. Sus ojos, por lo general tan dulces, relampagueaban. ¿De qué se ríe tanto? ¿Cree acaso haber oído una voz de un hombre? Exacto, exclamó el joven cuyas ideas comenzaban a confundirse ante la actitud agresiva de Christine. Usted, Raúl, usted es quien me dice esto. Un amigo de la infancia, un amigo de mi padre. No lo reconozco, pero ¿qué se ha creído? Soy una joven honesta, señor vizconde de Chagny, y yo no me encierro con voces de hombre en mi camerino. Si hubiera abierto la puerta, habría visto que allí no había nadie. Es cierto, cuando usted salió a abrir la puerta y no encontré a nadie en el camerino. ¿Ya lo ve? Entonces... El conde hizo acopio de todo su valor. Entonces, Christine, ¿cree que alguien se burla de usted? Ella lanzó un grito y huyó. Él corrió tras ella, pero la muchacha, llena de una irritación feroz, lo detuvo con un enérgico ¡Déjeme! ¡Déjeme! Y desapareció. Raúl volvió al albergue muy abatido, muy desconsolado y muy triste. Se enteró de que Cristina acababa de subir a su habitación y que había anunciado que no bajaría a cenar. El joven preguntó si se encontraba enferma. La buena posadera le contestó que de forma amable que de encontrarse mal no era nada grave. Y como creía en los enfados de los enamorados, se alejó encogiéndose de hombros, y diciendo en voz baja que era una lástima ver a dos jóvenes desperdiciando en vanas discusiones las pocas horas de felicidad que el buen Dios les ha permitido pasar en la tierra. Raúl cenó solo en un rincón del atrio, y como pueden imaginar, de una forma bien triste. Más tarde en su habitación intentó leer, y luego en la cama intentó dormir. En la habitación de al lado no salía ningún ruido. ¿Qué hacía Christine? ¿Dormía? Y si no dormía, ¿en qué pensaba? ¿Y él en qué pensaba? ¿Acaso era capaz de decirlo? La extraña conversación que había tenido con Christine lo había turbado por completo. Pensaba menos en Christine que alrededor de Christine, y si ese alrededor era tan difuso, tan nebuloso y tan incomprensible, que sentía un singular y angustioso malestar. De ese modo las horas pasaban muy lentas. Serían más o menos las 11:30 de la noche cuando oyó con claridad pasos en la habitación de al lado. Eran pasos ligeros, furtivos. Entonces Christine se había acostado. Sin pensar en lo que hacía, el joven se vistió de tientas, cuidando de no caer en el menor ruido, y esperó dispuesto a todo. ¿Dispuesto a qué? ¿Lo sabía siquiera acaso? El corazón le latía en el pecho cuando oyó en la puerta de Christine giraba lentamente sobre sus goznes. ¿A dónde iba a esas horas en las que todo el mundo dormía en Perros Guirc? Entreabrió cuidadosamente la puerta y pudo verla claro de luna y la silueta blanca de Christine, que se deslizaba con precaución por el corredor. Alcanzó la escalera, bajó, y él por encima de ella se inclinó sobre la barandilla. De repente oyó dos voces que hablaban rápidamente. Le llegó una frase: no pierda la llave. Era la voz de la posadera. Abajo abrieron la puerta que daba a la ensenada. La volvieron a cerrar, y todo quedó en calma. Raúl se dirigió inmediatamente a su habitación y corrió hacia la ventana que abrió. La blanca silueta de Christine se destacaba en el muelle desierto. El primer piso de la posada del Sol Poniente no era muy alto, y un árbol que tendía sus ramas de los brazos impacientes de Raúl le permitió llegar afuera sin que la posadera pudiera sospechar de su ausencia. Así pues, ¿cuál no fue el estupor de la buena mujer a la mañana siguiente cuando le trajeron al joven, que casi helado, más muerto que vivo, cuando se enteró de que lo que habían encontrado tendido en las escaleras del altar de la pequeña iglesia de Perros Guirc? Corrió a dar la noticia a Christine, que bajó al instante y prodigió al joven ayudaba a la posadera sus cuidados inquietos. Este no tardó en abrir los ojos y volvió completamente a la vida al ver a su lado al encantador rostro de su amiga. ¿Qué había sucedido? El comisario Milfroy tuvo ocasión unas semanas más tarde, cuando el drama de la ópera exigió la intervención de la policía, de interrogar al vizconde de Chagny acerca de los sucesos de la noche de Perros Guirec. Y de aquí
De esa forma, fueron transcritos en las hojas del sumario de la asignatura 150. Pregunta: ¿la señorita Dye lo vio bajar de su habitación por el curioso camino que usted eligió? Respuesta: no, señor, no. Sin embargo, la alcancé sin cuidar de ahogar el ruido de mis pasos. No quería entonces más que una cosa: que se volviera, me viera y me reconociera. Me decía que mi persecución era absolutamente incorrecta y que aquel tipo de espionaje era indigno de mí. Pero ella no pareció oírme, y de hecho actuó como si no estuviera allí. Abandonó con tranquilidad el muelle y después de repente subió rápidamente por el camino. El reloj de la iglesia acababa de dar las 12 menos cuarto, y me pareció que el sonido de la hora le hacía forzar la marcha, ya que empezó casi a correr. Llegó hacia la puerta del cementerio. ¿Estaba abierta la puerta del cementerio? Sí, señor. Eso me sorprendió, pero no pareció extrañar en lo más mínimo a la señorita Dye. ¿No había nadie en el cementerio? No había nadie. Si hubiera habido alguien, lo habría visto. La luz de la luna deslumbraba, y la nieve que recubría la tierra al reflejar sus rayos hacía aún más clara la noche. ¿No era posible que hubiera alguien escondido detrás de las tumbas? No, señor. Son unas lápidas miserables que desaparecen bajo la nieve y cuyas cruces se alzan a ras del suelo. Las únicas sombras eran las de las cruces y las dos nuestras. La iglesia resplandecía de luz, jamás he visto semejante luz nocturna. Era muy hermoso, muy transparente y muy frío. Jamás había ido de noche a un cementerio e ignoraba que fuera posible una luz semejante, una luz que no pesa nada. ¿Es usted supersticioso? No, señor, soy creyente. ¿En qué estado de ánimo se encontraba? Muy sereno y tranquilo, se lo aseguro. En verdad. La insólita salida de la señorita Dye me había turbado, en un principio profundamente, pero en cuanto vi que la joven penetraba en el cementerio pensé que iba a cumplir alguna promesa sobre la tumba de su padre y encontré la cosa tan natural que recobré toda mi calma. Solo me extrañaba aún el que no hubiera oído mis pasos, ya que la nieve crujía bajo mis pies, pero debía de estar sin duda absorta por su devoción. Decidí pues no molestarla y cuando llegó a la tumba de su padre me quedé detrás de algunos pasos. Se arrodilló en la nieve, hizo la señal de la cruz y empezó a rezar. En aquel momento dieron las 12 de la noche, aún resonaba la última campanada en mis oídos cuando vi a la joven alzar la cabeza. Su mirada se clavó en la bóveda celeste de sus brazos tendieron hacia el astro de la noche. Me pareció como si estuviera en éxtasis y aún me preguntaba cuál había sido la causa súbita y determinante de este éxtasis. Cuando yo mismo levanté la cabeza, lancé a mi alrededor una mirada perdida y todo mi ser se tendió hacia lo invisible e invisible que nos tocaba. Música, y qué música. Ya la conocíamos. Christine y yo la habíamos oído en nuestra juventud, pero jamás del violín del señor Dye había surgido un arte tan divino. En aquel instante no pude dejar de recordar todo lo que Christine me había explicado acerca del ángel de la música. Y no supe qué pensar. De aquellos sonidos inolvidables que si no bajaban del cielo no permitían adivinar su origen en la tierra. Allí no había instrumento alguno ni mano alguna para guiar el arco. Recordaba esa admirable melodía. Se trataba de la resurrección de Lázaro, que el viejo Dye nos tocaba a sus horas de tristeza y devoción. Sí, el ángel de Christine hubiera existido, no lo hubiera hecho mejor aquella noche con el violín del viejo músico del pueblo. La invocación de Jesús no arrebataba de la tierra y en verdad esperaba incluso ver levantarse la piedra de la tumba del padre de Christine. Tuve también la idea de que Dye había sido enterrado con su violín y sinceramente no sé hasta dónde en aquellos momentos fúnebres y empeladrosos, y en el fondo de aquel perdido cementerio de provincia, al lado de las calaveras de los muertos que no sonríen con sus mandíbulas inmóviles. No, no sé hasta dónde llegó mi imaginación ni dónde se detuvo, pero la música que extinguía y volvía a recobrar mis sentidos me pareció oír un ruido del lugar donde estaban las calaveras del osario. Ajá, oyó un ruido procedente del osario. Sí, me pareció que las calaveras reían con sarcasmo y no pude evitar un escalofrío. ¿Acaso no pensó que detrás del osario podía esconderse precisamente el músico celeste que acababa de embelesarle? Pensé tanto en eso que no pude pensar en otra cosa, señor comisario, hasta el punto que olvidé seguir a la señorita Dye, que se había levantado y se acercaba tranquilamente a la puerta del cementerio. Ella, por su parte, estaba tan absorta que no me sorprende que no me viera. Permanecí sin moverme con los ojos fijos en el osario, decidido a llegar hasta el final de esta increíble aventura y aclararlo todo hasta el último detalle. ¿Y qué ocurrió entonces para que lo encontraran por la mañana medio muerto en los escalones del altar mayor? ¡Oh! Ocurrió todo muy rápido. Una calavera rodó hasta mis pies y luego otra y otra. Era como si yo fuera el centro de aquel fúnebre juego de bolos. Pensé que un falso movimiento había destruido la armonía del montón de huesos tras el cual se ocultaba nuestro músico. Esta hipótesis me pareció del todo razonable cuando vi una sombra deslizarse de repente por la pared resplandeciente de la sacristía. Me lancé tras ella. La sombra empujando la puerta había entrado ya en la iglesia.
Yo llevaba alas, la sombra una capa. Fui lo bastante rápido como para atrapar la punta de la capa de la sombra. En aquel momento la sombra y yo estábamos justo ante el altar mayor de los rayos de la luna y a través de la gran vidriera del ábside caían a pico delante de nosotros. Como yo no lo soltaba, la sombra se volvió hacia mí y la capa con la que se envolvía se entreabrió. Vi, señor juez, cómo le ve a usted una espantosa calavera que clavaba en mí una mirada en la que ardían los fuegos del infierno. Creí vérmelas con el propio Satán y ante esa aparición de ultratumba mi corazón, pese a todo su valor, se desfalleció y ya no recuerdo nada hasta el momento en que me desperté en mi pequeña habitación en la posada del sol poniente.